Twitter Café de Radio Valparaíso. Hablábamos con él, con nuestro siguiente invitado, hace una semana. Claro que hablábamos de la trascendencia del Premio Nobel de Física, en todo lo que puede significar para el tema de la ciberseguridad, en fin, para otros temas. Y nos quedó pendiente ahí hablar de un tema que también es trascendente, que es el Premio Nobel de Medicina 2022, que también tiene ahí un tema que queremos destacar con nuestro invitado a esta hora, el profesor de física de la Universidad Técnica Federico Santamaría. Entiendo que lo tenemos ahí en pantalla. Profesor Isaías Rojas. Profesor, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buen día Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ahora Efectivamente, conversamos hace una estamos bien. semana. Muy bien. Aunque nos escucha, nos vemos bien. Muy bien, profesor Isaías. Oiga, Bueno, profesor Isaías, lo de verse bien es siempre discutible, pero supongamos que sí. no me diga, Me no me afeité hoy día, diga, así que esperemos que sí. claro, oiga, Premio Nobel de Medicina también o de Fisiología. Hay un científico sueco aquí galardonado con este tema, con el Premio Nobel de Medicina que tú nos explicarás, pero tiene una condición bien trascendente dentro del mundo científico, Isaías. Sí, así es. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta no es mi área de trabajo, no es mi área de expertise, pero sí soy un profundamente aficionado a la biología y a la historia y los descubrimientos de, vamos a ver si lo pronuncio bien, Svante Pääbo, son trascendentales para entender nuestro origen humano, de dónde provenimos nosotros, qué somos dentro de esta gran matorral de seres vivos que... Porque ya un árbol se queda corto, este gran matorral que tenemos de seres vivos y donde hay una parte importante de esas ramas que tiene que ver con nosotros. Y este señor, Svante, inventó o creó una nueva área de investigación que se llama la paleogenética. Digamos que pensemos que tenemos algún libro de muchas páginas, lo pasamos por esta máquina que muela papel, pasamos otro libro más o tres o cuatro libros, los mezclamos después de haberlos molido y después se pide reconstruir ese libro nuevamente como era originalmente. Esa es más o menos lo que ha hecho este señor que es director de un instituto, o sea, de un centro de investigación dentro del Instituto Max Planck para reconstruir el genoma humano. Y no el genoma humano de nuestra especie que está ya viva, sino que de especies extintas, en particular del Neandertal, que es una especie paralela de humana que surgió en Europa hace unos 300.000 años, que es más o menos en la misma época en la cual surgió nuestra especie en África. Porque nuestra especie es africana y esto hay un montón de cosas que se han descubierto gracias justamente a estudiar el ADN de la especie extinta y nos ha permitido entender realmente qué es lo que ha pasado, cómo hemos llegado a ser lo que somos como especie. Porque antes de esto, que en 2006 recién se anunció que se iban a hacer estas investigaciones, así que algo muy reciente, la única forma de estudiar la especie humana o las diferentes especies humanas era a través de huesos que se iban encontrando y una que otra herramienta, artilugios. En cambio, el estudio del ADN y reconstruir el ADN es tremendamente potente. Mira, por ejemplo, una de las cosas que se dicen como incluso a veces uno lo ve en los diarios, que el ser humano desciende del mono. Eso está demostrado que no es así. El ser humano no desciende del mono. Nosotros descendemos de una especie que aún incluso no se ha descubierto, pero por estudios del ADN se sabe que esta especie existió hace unos 6 millones de años. Y una rama de ellos se convirtió en los humanos y otra rama de ellos se convirtió en los chimpancés. Los chimpancés tienen un 98% de coincidencia en nuestro ADN. Es decir, tenemos solo un 2% de diferencia en el ADN respecto a los chimpancés. Son nuestra especie prima. Pero nosotros no descendemos de ninguna especie, sino que hemos evolucionado paralelamente de manera diferente. Y como te decía, dentro de las especies humanas han habido varias especies humanas. En la actualidad solo existe una. No existen razas humanas, solo existe una especie humana que es el Homo sapiens, que somos nosotros. Pero mira, también gracias a estos estudios genéticos y estudios obviamente de huesos, se sabe que hace unos 40.000 años atrás, que no es tanto desde el punto de vista evolutivo, de hecho es nada, es como si fuera ayer o 10 segundos atrás, existían al menos 5 especies de humanas viviendo en la Tierra en forma paralela.
Los sapiens, que somos nosotros, los neandertales, que son una especie de la cual, si nos da tiempo, conversamos un poco, otra especie que se llamaba la florensis, que vivía en una isla cerca de Indonesia, el Homo erectus, que vivía en zonas cercanas a China, y una especie que se descubrió gracias justamente a la secuenciación de ADN, este mismo señor Svante Pääbo, que es el denisovano, que es una especie que se descubrió analizando un trocito de hueso que se encontró en una cueva cerca de Siberia. Oye, Isaías, tremendo tema, un alcance, pero gigantesco, el del aporte de este genetista sueco que ha recibido el premio Nobel de Medicina, que claro, hay un tema ahí de estudiar a fondo el Neandertal, que es uno de nuestros antepasados y que viene un poco a cambiar en base a lo que tú señalas, todo lo que hasta ahora se pensaba respecto de la evolución del hombre, Isaías. Así es. Bueno, de hecho te hago una pequeña corrección. Los neandertales no son ancestros nuestros, son una especie que evolucionó paralelamente a la nuestra. Hace unos 300.000 años surgió el Homo sapiens, o sea, nuestra especie, y paralelamente, pero en Europa, en otro continente, surgió el Neandertal. Somos dos especies paralelas. Y de hecho, Somos todos primos, claro. de hecho, es más que si los chimpancés somos primos, nosotros somos casi hermanos, Es literalmente. hermano, claro, Porque claro. el ADN que compartimos con los Neandertal es en torno, a ver, lo voy a decir de otra manera. Si nosotros teníamos una diferencia de un 2% con los chimpancés, la diferencia genética que tenemos con los neandertales es un décimo de eso. En realidad un poquito menos, pero es menos del 0,2%. Que el 2% de los chimpancés, estamos hablando de un 0,2%. A tal punto que, de hecho, gracias justamente a estos estudios, a secuenciar el ADN de los neandertales y luego de esta especie que se descubrió, justamente analizando el ADN, que son los denisovanos, se sabe que los seres humanos que salieron de África, porque hay una parte importante de seres humanos que siguen en África y nunca han salido de África, se mezclaron, se combinaron, digamos, se mezclaron, sí, no sé cuál es la palabra para no decir algo que después pueda ser incorrecto, pero se cruzaron estas especies Claro. y tuvieron descendencia. Y nosotros arrastramos en nuestro ADN un 2% en promedio, porque hay personas que tienen más y personas que tienen menos, de ADN de estos neandertales. Y esto se ha descubierto justamente gracias a esta herramienta que creó Svante Pääbo con su equipo. Así que es el premio Nobel de este año de medicina, es tremendamente relevante para entender qué somos. Toda esta idea, como te comentaba, está probado genéticamente que no existen razas humanas, somos todos una misma especie. Y existieron otras especies humanas, pero que están extintas, pero que hasta hace muy poco en la historia evolutiva estaban presentes en el planeta. Y de alguna forma nuestra especie es una especie migrante que sale de África, sobre todo en estos tiempos del siglo XXI que tenemos tantos problemas de migración en algunos países. Está en nuestra propia naturaleza, nosotros somos migrantes. Hace la última oleada de salida de África fue hace unos 45.000 años y muy rápidamente nos esparcimos por el planeta. Por ejemplo, hace de unos 20 a unos 25.000 años se entró por el norte de Alaska hacia América, nuestra especie. Entre unos 18.000 y unos 15.000 años se llegó a Sudamérica y hace unos 10.000 o 9.000 años se llegó a Tierra del Fuego. Es decir, somos una especie que es capaz de repartirse por el planeta y entonces somos una especie absolutamente migrante y de origen africano. De hecho, hace unos 15.000 años solamente aparece el gen blanco. Nuestra especie se expandió por el mundo siendo principalmente de piel oscura. Qué apasionante tema, Isaías, interesante lo que estás planteando. Claro, siempre nosotros pensamos que claro, descendemos directamente del mono o del chimpancé. Queda bien claro, ya entiendo científicamente, de que claro, son nuestros parientes muy cercanos, pero que en definitiva nuestra especie es única, ha evolucionado por miles y miles de años, Isaías. Sí, bueno, yo diría que no somos tan únicos. Justamente los estudios de evolución genética nos muestran primero que somos una especie animal, una más. Y desde el punto de vista genético también somos muy similares con otras especies. De hecho, hay descendencia probada, estudiada genéticamente entre, por ejemplo, híbridos de neandertales que
y de denisovanos, que son dos especies que vivían hace por lo menos unos 40.000 años, todavía estaban presentes. Y también existen huesos de híbrido entre sapiens, que son nuestra especie, con neandertales, y también se ha descubierto, a pesar de que no hay ningún esqueleto de denisovano, pero se secuenció su genoma, se ha descubierto, por ejemplo, que la gente del Tíbet y en Melanesia tienen ADN de estos denisovanos. De hecho, es lo que permite que haya personas que puedan vivir a grandes alturas, por ejemplo, cerca del Tíbet, o incluso la gente que es capaz de subir al Everest, los que cargan las mochilas y los equipos de las personas que van al Everest, son personas que tienen en su ADN este tipo de genes que le ha permitido tener una cierta ventaja. Los famosos Sherpas, claro, Así es, así es, claro. así es. Claro, qué interesante, qué apasionante, trascendente estudio entonces de este científico sueco que nos ubica ahí en una situación expectante respecto de que otros hallazgos se puedan producir. ¿Hay hallazgos en forma permanente, Isaías? Así es, esto es muy muy dinámico, se ha reescrito en el fondo la historia de la humanidad con estos descubrimientos que, como te decía, el 2006 recién se anunció que iba a secuenciar el ADN, tenía la herramienta para secuenciar el ADN del Neandertal, y ya el 2010 estaba secuenciando y descubriendo una nueva especie justamente a través con esta técnica. No había otra forma de descubrirla porque era un trocito de hueso muy muy pequeño, no se tenía el esqueleto. Y ahora sabemos entonces que estas especies se cruzaron entre sí, que convivieron y que tuvieron descendencia en común, que somos nosotros. La gente que nunca ha salido, o sea, que sus ancestros nunca han salido de África, no tienen estas trazas de genes neandertal. Es decir, las especies se podrían cruzar y podrían tener descendencia híbrida, y nosotros somos parte de eso. Eso es tremendamente fuerte, sobre todo pensando en que todavía existe xenofobia, racismo, en pleno siglo XXI. Bueno, lo que nos muestra el ADN, primero, que somos todos la misma especie, somos todos hermanos, literalmente hermanos. Los seres humanos que salieron de África, es decir, nosotros, nuestros ancestros salieron de África, somos todos descendientes de un puñado muy pequeño de personas. Son unos pocos miles de especímenes, se salieron y somos todos descendientes de ese mismo grupo. Por lo tanto, somos todos familiares, literalmente familiares. Oiga, qué entretenido tema, Isaías. Isaías Rojas, profesor de la Universidad Técnica Federico Santamaría, tal como ha señalado él, su especialidad es la física, la astronomía, pero también eso es un apasionado de todos estos temas de la biología, también, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la evolución del hombre, de la historia. Un muy estudioso amigo del Twitter Café y que nosotros valoramos y te agradecemos mucho estos temas, estos comentarios. Vamos a seguir en esta línea de hablar de hallazgos científicos, de distinciones a grandes hombres de la ciencia. Isaías Rojas, Y mujeres de la ciencia. eso, muy interesante. Pongámonos de acuerdo Muy para bien, seguir conversando sobre otros temas, Isaías Rojas. Un muchas abrazo gracias. grande. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Un abrazo, Isaías, ahí también el aporte distinto, nos ponemos al día en lo que está pasando. Claro, escuchamos siempre las grandes distinciones de los premios Nobel, pero pocos conocemos el detalle, el aporte de cada uno de ellos, de los distinguidos por este gran galardón que entrega también la Academia Sueca. Twitter Café de Radio Valparaíso